Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Soy Alfredo Cosme y tengan pues de parte mía un cordial saludo. Hoy es el 15 de marzo del año 2026 y les voy a contar una historia que tiene una conexión hace 30 años atrás, ¿ya? Y esto me pasó hace cuestión 2 semanas. Se trata de algo, se puede decir aquí, algo revelador. Bueno, resulta que hace 2 semanas atrás había lavado mi coche, bien, lo había lavado bien, ¿no? Y había ido a la casa de mi suegra y le había comentado pues que mi coche lo he lavado y desearía guardar mi coche en su garaje de ella, ¿no? Ella agarró, me dijo, ¿está limpio tu coche? Sí, 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 le digo, está limpio, está seco, está todo limpio. Ah, ok, puedes meterlo en el garaje, en la cochera. Ah, ya, perfecto. Pero me dijo, antes que lo pongas en el garaje, por favor, arregla el garaje y todo lo que es viejo, antiguo, sácalo y bótalo. Ah, ya, perfecto, trato hecho. Así que primero me metí al garaje y empecé a ordenar las cosas viejas las estaba botando, había mucha basura o cosas viejas, como por ejemplo botellas antiguas que ya se tenían que botarse, había por ejemplo mayólicas muy viejas, pedazos de ladrillos que estaban eh, acumulados en una esquina, había muchos cartones, ¿no? Cajas de cartones y todas estas cosas que se tienen que botar con bolsas de basura. A veces estaban ahí metida la basura. Bueno, todo eso acomodé, saqué, ¿no? Y en una de las esquinas donde estaba limpiando, donde estaban las mayólicas viejas, le dije a mi suegra, ¿y esas mayólicas viejas? Y ella me dice, esas mayólicas viejas tienen como 40, 50 años, ahí sácalas, bótalas, me dice. Ah, ya, bueno, pues las saqué. Y al lado de ahí encontré una bolsa. Y en esa bolsa había algo adentro. Pero la bolsa me llamó la atención. Dije, ¿qué hay aquí en esta bolsa? Dije, es algo medio raro, ¿no? Y cuando abrí la bolsa ya estaba ya deshaciéndose por pedazos. Cuando veo la bolsa allá adentro, habían piedras. Y esas eran piedras que yo había recolectado en los 90. Entonces me conectó al año 90, entonces dije, por suerte, casi después de 30 años, recupero mis piedras, ¿no? Y les cuento la historia de lo que pasó en los años 90. Resulta que era el año 1998, comenzando abril, creo que era, comenzando abril. Por aquella época, era la que hoy es mi señora, era mi amiga, ahora mi chica. Entonces nos habíamos ido a dar vacaciones en la Sierra Central del Perú. Nos fuimos a Tarma. Y en Tarma nos habíamos hospedado, ¿ya? Y después del desayuno queríamos hacer una excursión, una caminata a las montañas. Resulta que pregunté a la recepcionista, le dije, señora, deseo hacer unas caminatas, una excursión a estas montañas. ¿Qué montaña usted me puede recomendar? Y la recepcionista me dijo, espérate un momento, voy a llamar a mi hijo para que él es un guía, él te puede guiar. Ah, ya, perfecto, perfecto. Entonces resulta que vino su hijo, ¿ya? Y su hijo nos comentó que una montaña, nos apuntó con el dedo, en esta montaña se encuentran pinturas rupestres. Dije, macanudo, perfecto. Nos explicó el camino, cómo deberíamos llegar a esas pinturas rupestres. Y cuando yo miraba la montaña era media rara a las otras montañas, porque esta montaña, la punta la había mochado. O sea, era como una meseta arriba. Así que no sé si me recuerdo bien si fue ese mismo día que salí con mi chica a caminar a las montañas o fue al día siguiente. Eso sí, no sé lo que me recuerdo. No me recuerdo muy bien. Pero resulta que salimos y caminamos. Habremos estado pues haciendo una excursión aproximadamente de 5 horas, ¿no? Me recuerdo que llegamos al punto de las pinturas rupestres, pero ya no se notaba mucho porque estaba ya deteriorado. Esas pinturas rupestres estaban al aire libre,
dibujadas en peñas, ¿no? Así que decidimos caminar un poco más y llegar hasta la planicie, hasta la meseta. Y cuando llegamos a la meseta, ¿no? En ese momento, para mí, les comento, se sintió el ambiente un poco pesado. O sea, como si estuviera faltando aire, así. Cada paso que daba me sentí un poco cansado. Estaba pesado el ambiente. Qué raro, ¿no? Y resulta que mi señora se fue hacia un lado a mirar, ¿no? Y les digo que por todo ese camino había unos cactus que parecían erizos de mar. Y esos cactus cuando se te plantaban en tu cuerpo, se metían 2 a 3 milímetros hacia adentro. Y sacarlos de tu cuerpo era bien difícil porque se enganchaban como si fuera un anzuelo de pescado, ¿no? A mi señora, por aquella época que era mi chica, se le incrustó uno de esos cactus y gritó fuerte. Me dijo que le sacara, ¿no? Porque le estaba doliendo fuerte y cuando empecé a sacárselo me di cuenta que esos cactus se metían hasta 3 milímetros dentro del cuerpo y se le había metido al lado del tobillo, cerca del tobillo. Bueno, pues se lo saqué, ¿no? Todo bien, seguía caminando, ¿no? Y se le incrustó un segundo cactus. Pero esta vez sí me dijo, antes que lo saques, haz una foto. Así que agarré, le tomé una foto donde se había incrustado en su pantorrilla, se le había incrustado el cactus. Le retiré, ¿no? Y bueno, pues en una de esas que estábamos caminando, ella se fue para un lado, yo me fui para el otro lado, encontramos que todo ese tamaño de esa meseta era como 3 campos deportivos, 3 campos de fútbol, ¿no? Aplanado, grandazo era. Y todo estaba lleno de piedras del tamaño de un puño o de este tamaño, la mitad de un puño, más pequeñitas. Y eran unas piedras medias rojizas, casi rojizas, como se les puede decir, terracota. Y yo no sabía que las piedras no pesaban mucho. Unas piedras medias raras que no pesan mucho. Y las miraba y las observaba y cuando me doy cuenta que esas piedras eran huesos petrificados. Esas piedras eran huesos petrificados, por eso que no pesaban mucho. Y las miraba bien y decía, pues verdaderamente esto está petrificado, ¿no? Y le dije a mi chica, oye, ¿sabes? Todo esto lo que está aquí, estos campos llenos de piedras, no son piedras, son huesos, le dije. Me dijo, sí, ¿verdad? Agárralas, míralas tú mismo. Y empezamos a mirar y me dijo, sí, ¿verdad? No pesa mucho y verdaderamente son huesos petrificados. ¿Qué ha pasado acá? Y todos los huesos estaban partidos, como si hubiera pasado por una trituradora, ¿no? Así que yo recolecté unos cuantos huesos, o unas cuantas piedras esas, de aproximadamente 7 u 8 piedras habré recolectado, no mucho también, porque mi chica me dijo, ¿sabes qué? En Alemania tengo un pariente que él se conoce de eso, él las puede analizar y puede decir de qué se trata, ¿no? Y le dije, bueno, ¿por qué no? Bien, y entonces guardé las piedras en una bolsa y se la di. Y ella llegando acá a Alemania, agarró, las trajo y se habrá olvidado, qué sé yo, no sé qué pasó, pero esas piedras terminaron en el garaje ahí y se depositaron casi 30 años y nadie las tocaba. Así que resulta que después, hace 2 semanas, empecé a limpiar, encontré esas piedras y bueno, pues me alegré bastante porque había recuperado mis piedras, porque no sabía dónde estaban. Ella ya se había olvidado, ¿dónde estarán las piedras? Decía, ¿no? Pero bueno, las llegué a recuperar y las tengo aquí, que las voy a mostrar, ¿no? Porque después les cuento, primero les enseño las piedras, ¿ya? O mejor dicho, los huesos petrificados. Lo tengo aquí aquí lo he guardado. Voy a poner la cámara en esta manera
para que ustedes puedan, porque tengo que ponerme bien la... Ojalá que no se caiga la cámara, creo que no. ¿Ya? Bueno, los puse acá, ¿no? Las traje acá Aquí en este sobre hay una carta que he escrito. Se trata de después del hallazgo de estas piedras, que ha sido hace 2 semanas que lo recuperé, ¿no? Tuve un sueño revelador, ¿ya? Me pongo los guantes simplemente para no tratar de contaminar las piedras, ¿no? Estas son, ¿no? Miren, no pesan nada. Y yo pensaba, se ve como piedra normal, ¿no? Como una piedra tan común y corriente, pero cuando uno las ve bien, tienen esto. No sé si lo pueden ver bien. Tiene esto. Tiene esto, ¿no? Y como digo, de este tamaño, y habían de este tamaño también un poco más grandes. O miren esto de acá, miren. Igual, la forma que tiene, ¿no? Un hueso. Esta también. Esta también, ¿no? Inclusive adentro el tuétano, ¿no? Y de esas, pues, ¿no? Y de esas, todo esto junté y lo puse y la bolsa ya estaba deteriorada, ¿no? Estas son las piedras, las tengo y son piedras petrificadas, o sea, son huesos petrificados, que por suerte tengo una hija que ha estudiado arqueología en la Universidad de Alemania, ¿ya? Y le pregunté, ¿no? Que le dé un peritaje. Y pues me dijo, cuando las vio, me dijo, sí, sí son huesos petrificados que deben tener una antigüedad muy alta, porque el hueso, para petrificarse, tiene que pasar más de 4000 años. O sea, imagínense, o sea, estos huesos tienen 4000 años. Ahora, ¿de qué animal? Puede ser de qué animal o puede ser de otra especie. Pero resulta que no sé cuántos años, si es 4000 años. Cuando yo he entrado a la internet y he preguntado a partir de cuándo el hueso se petrifica. En internet está escrito a partir de 10.000 años de antigüedad, el hueso se petrifica. O sea, quiere decir, a partir de ahí, como mínimo, 10.000 años de antigüedad hasta 245 millones de antigüedad. El hueso se mantiene petrificado. Ahora, yo no tengo los conocimientos, no tengo las bases, y el laboratorio para analizar las piedras o estos huesos petrificados, pero les digo, estos huesos estaba todo lleno, esta meseta, y todas estaban trituradas, cortadas a este tamaño, pequeñitas. Y yo me pregunto, ¿quién habrá hecho esto? ¿Quién habrá hecho esto por aquella época? O sea, lo que ha sucedido ahí en esa planicie de esa montaña, pues ha habido una masacre. Quizás un ritual, una masacre. Ahora, ¿los huesos de quiénes son? ¿Son de animales? ¿De qué especies son? ¿De qué? Puede ser también de seres humanos esos huesos. No lo sé. Pero lo que sí ahora les digo es, después que yo hace 2 semanas atrás encontré estas piedras petrificadas, las recuperé, las puse en el cartón y me las traje aquí a mi armario y las coloqué ahí. Eso fue hace 2 semanas atrás, el 1 de marzo del 2026.
Esa misma noche, que fue un domingo, cuando me fui a la cama a dormir, tuve un sueño revelador. Tuve un sueño revelador en la que me decía a qué ser pertenecieron esos huesos. Es un sueño, la verdad, es un sueño. Un sueño puede ser subjetivo, no se puede, no se puede tomarlo como algo veraz. Pero, ¿qué es un sueño, no? ¿Qué es un sueño? Uno lo puede tomar como una subjetividad, me ha sugestionado tal vez los huesos, o lo que encontré y en la noche soñé sobre eso, o realmente es un mensaje revelador que me lo dieron. Lo escribí en ese sobre, en ese sobre lo escribí el sueño. Ahora lo que sí estoy haciendo es, estoy buscando a alguien que tenga estos conocimientos y me pueda ayudar para analizar estos huesos petrificados, ¿no? Y ojalá pues se llegue pues a descubrir a qué animal o a qué ser pertenecieron estos huesos, ¿no? Pero sí les digo, ¿no? Con mi señora cuando estuvimos en esa meseta, nos preguntamos, nos hicimos esa pregunta, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí en esta montaña que han triturado huesos y estos huesos están petrificados? ¿Y por qué? Eso no lo hace ningún animal. Un animal cuando mata se lo come todo y lo deja el hueso ahí tirado, ¿ya? Pero esto todo estaba triturado. O sea, lo habían triturado los huesos. Y eso es lo único que puede hacer es una persona pensante. Pero bueno, espero que les haya gustado mi video, pues, y me pueden escribir comentarios, ¿no? ¿No? Recuerden, pues, que esto lo descubrí o lo encontré hace casi ya 30 años atrás, ¿no? Y por suerte lo mantengo ahí. Bueno, desde acá, desde Alemania, pues, un abrazo y un saludo para toda esa gente linda de habla hispana y espero, pues, que les haya gustado mi video. Hasta luego, chao.